When I was 12, I found out that my father was a priest because before that, I'd been told he was a lecturer, but being quite inquisitive and nosy, I'd always sensed that something was amiss and that there was information I wasn't being told. So my mother she was very fearful before that. She'd been made to feel very fearful about ever revealing his identity, but by then she'd found more confidence to tell me that he was a priest. Sarah's parents met at university in London in the 1970s. Her mum was studying theology, her father was training to be a priest. Presten atención porque un juez de Cartagena negó el matrimonio civil de dos mujeres por considerar que la unión de una pareja del mismo sexo va en contra de su moral cristiana y de sus principios. La decisión, que contradice los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre los derechos de las parejas del mismo sexo, causó revuelo en La Heroica y en el país. Hoy les vamos a hablar del pastor Francisco Jamocó, fundador de la Iglesia Cristiana El Shaddai, denunciado ante la Fiscalía por distintos tipos de violencia sexual. Según nuestras fuentes, Jamocó usa el poder que tiene la Iglesia para hacerle mucho daño a las mujeres. Hola, soy Gabriela Vargas y hoy hablaré de algo importante. Para ello quiero preguntarles qué tienen en común los tres videos que vimos anteriormente. Por si no lo notan a primera vista, son situaciones en donde los derechos sexuales y reproductivos de los individuos se han visto vulnerados por la religión cristiana. Lo peor, estos tres ejemplos ni siquiera representan una mínima parte de todos los casos existentes alrededor del tema. Personalmente me preocupa que nadie esté hablando del tema y por eso mi propósito con este video es justificar por qué la religión cristiana vulnera los derechos sexuales y reproductivos y a su vez mostrar cuáles son los derechos vulnerados. Después de todo esto, podremos concluir que, en efecto, la religión cristiana vulnera los derechos sexuales y reproductivos del individuo. Sé lo que pueden estar pensando. Hablar de estos temas tan polémicos puede herir la sensibilidad de algunos y algunas. Es precisamente por eso que no me dirijo a la fe de las personas, sino a la estructura y al sistema de la religión como tal. No obstante, el factor de la fe no puede excluirse en este tema. Y muchas personas pueden decirme que el objetivo de la religión es darle propósito al individuo y que en dicho propósito se contempla la sexualidad. Basta con ver el ejemplo de los curas y de las monjas. ¿Cómo podría eso vulnerar sus derechos? Evidentemente, el caso de los ministros de la iglesia es bastante popular y hasta admirable. Pero, ¿y si les digo que la implantación del celibato es problemática desde sus inicios? La elección estratégica del celibato en la Iglesia Católica, artículo publicado por estas personas, se analiza a la Iglesia como una institución económica que comercializa bienes y servicios religiosos. Y para entender esto tenemos que saber una información crucial. ¿Cómo viven los ministros de la Iglesia? Teniendo en cuenta que es un oficio de vocación, ¿cómo ganan dinero para subsistir? Fácilmente, la Iglesia les da manutención. O volviendo al análisis económico, ellos, al ser proveedores directos de los servicios religiosos, reciben un salario por parte de los fieles y la institución. Hasta ahí, todo bien. Pero ¿qué pasa si se casan? En este contexto, no solo se estaría garantizando la manutención de un individuo, sino de mínimo 3. Y no se necesita mucha pericia matemática para saber que hay un gasto mayor no remunerado laboralmente. ¿Qué pasaría si el sacerdote fallece? Pues finalmente la familia heredaría el patrimonio, y esto representa una pérdida de ingresos para la iglesia. Por ende, es más económico mantener a los curas y sacerdotes solteros. En segundo lugar, retomemos la complejidad de la práctica célibe. Sin duda, este factor es una gran herramienta que facilita la rigurosa selección de los postulantes a ministros de la iglesia. En pocas palabras, menos curas, menos personas que mantener, más ingresos para la iglesia. Teniendo todo esto en cuenta, la implantación del celibato con fines económicos en el proceso escolástico, el cual representa una vocación, una pasión y sí, un propósito de vida, vulnera el derecho a establecer una familia, el derecho a decidir ser padre, el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el derecho al goce, satisfacción y gratificación sexual. Y por último, el derecho a decidir si se tienen o no relaciones sexuales. Bueno, está bien, puede que el camino ministerial no sea para todos y todas, pero ¿qué hay que decir acerca de los lineamientos morales que la religión cristiana ha dado a lo largo de los años? No olvidemos que la religión cristiana vela por una buena práctica de la sexualidad, la cual está estipulada en los valores cristianos tradicionales. En ellos se estipula que la práctica sexual está exclusivamente reservada para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Sin duda todo lo anterior tiene sentido. Es más,
En el primer capítulo de la Biblia, el texto sagrado de esta religión, dijo entonces Adán: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. No obstante, basta con mirar a nuestro alrededor para hallar un par de diferencias entre este pasaje bíblico y las dinámicas sociales actuales. La Biblia, en Colosenses 3:5, también dice algo al respecto. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Y si el mundo actúa en contra de la palabra de Dios, ¿qué hacer? No se preocupen, para eso también hay un versículo. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Vean, yo no sé ustedes, pero si a mí me dicen que yo soy enemiga del Dios, Señor y Creador del universo, yo apago y me voy. Ahora, poniéndolo en términos más realistas, toda práctica de la sexualidad que no esté enmarcada en los valores tradicionales es considerada un pecado. Y el pecado trae consecuencias negativas en la autoimagen del individuo. Esto se refleja en el caso de dos sacerdotes brasileños, Rafael y Aurelio, sacerdotes de Bahía, quienes utilizan seudónimos para su seguridad. Ambos nos cuentan sus experiencias al ser parte del clero y ser homosexuales. Rafael, por su parte, entró a un seminario diocesano en 1994 y desde el inicio se le dijo que su orientación sexual era contraria a la ley natural y que todos los hombres con arraigadas tendencias homosexuales no podían ser sacerdotes. Además, según el catequismo de la Iglesia, la masturbación se considera un pecado grave, porque es una actividad sexual, número 1, individual, y número 2, que no está destinada a la procreación. Eso causaba un gran remordimiento en Rafael. Nos dice: ¿masturbación? ¿Un pecado grave? Honestamente, ¿está Dios preocupado de si te tocas? Y luego vas al confesionario y dices que no maltrataste mal a los pobres, que manchaste la imagen de alguien. El único pecado era su sexualidad. Posteriormente se crearon rumores sobre Rafael en el seminario en donde estaba y las cosas solo empeoraron. No podemos ceder a las amistades privadas. Así llamaban los superiores a las relaciones anormales entre los hombres del seminario. Rafael nos dice que la consecuencia de estos seminarios es capacitar a adultos que están inmaduros emocionalmente. Sí, el desarrollo pleno de la sexualidad aporta a la madurez emocional. Bueno, años más tarde, el sacerdote fue donde un psicólogo recomendado por la Iglesia, pero nos dice que su experiencia no fue buena. Cuando se atrevió a hablar de su orientación sexual, el psicólogo le dijo: ¿en serio? Y posteriormente le contó cómo años antes había curado a un hombre con sus mismas tendencias. Tras ello, Rafael decidió que prefería morir. ¿Qué voy a hacer?, me pregunté. Y fue cuando entonces descubrí los sitios pornográficos y me volví adicto a la pornografía. El segundo caso que vemos es el caso de Aurelio, quien nos cuenta: en mi caso, desafortunadamente, en muchos momentos me puse máscaras para poder continuar. Sabían que era gay y muchos de ellos también lo eran. El prejuicio no era sobre mi orientación, pero pensaron que mi postura más combativa también fijaría la atención sobre ellos. Estaba siendo rechazado. Entonces fue cuando el padre Aurelio comenzó a beber 2 o 3 botellas de vino al día. Si lo notan, en ambos casos se vivenciaron sentimientos de miedo, culpa, juicios negativos, temor, inseguridad y vergüenza. Y es precisamente eso lo que los derechos sexuales y reproductivos piensan abolir. Pero ojo, que los valores cristianos tradicionales no solo afectan a los miembros de la Iglesia, sino también a los individuos fuera de ella. Recordemos uno de los videos del inicio. Un juez niega el matrimonio civil entre 2 mujeres porque esto va en contra de sus lineamientos morales. Lineamientos morales que coinciden con los valores cristianos tradicionales. Es que afirmar que la única forma de relación y desarrollo pleno de la sexualidad es por medio de la heterosexualidad y enmarcado en un matrimonio es vulnerar el derecho a la libre expresión de la orientación sexual o la identidad de género, el derecho a conocer y valorar el propio cuerpo, el derecho a una vida libre de violencias y el derecho a conformar una familia. No debo decir nada más que, mientras los valores cristianos tradicionales causan represión y culpa, los derechos sexuales y reproductivos otorgan libertad, confianza, información y responsabilidad. Está bien, los valores cristianos tradicionales pueden ser problemáticos en el desarrollo de la práctica sexual. No obstante, la práctica sexual no es lo único que engloba la sexualidad. De hecho, la religión cristiana ha delimitado los roles tanto para hombres y para mujeres, para que ambos desarrollen plenamente su sexualidad teniendo en cuenta su papel en la sociedad. Claro que sí,
pero los roles expuestos por esta religión fundamentan los estereotipos de género, los cuales hoy en día son muy problemáticos para ambos. Veamos más a detalle cada uno de estos roles. El hombre, por su parte, debe ser fuerte, valiente, líder, atlético, intrépido, sabio, sagaz y, ¿por qué no?, puede caer en lo agresivo. Por otro lado, la mujer debe ser recatada, prudente, paciente, modesta, obediente, sumisa, tranquila, amable y bella. Como vemos, el rol del hombre es envidiable y protagónico. En cambio, el de la mujer es residual y secundario. Es decir, que su definición, su reconocimiento y su capacidad de acción siempre va a estar limitada por la del hombre. La mujer no tiene una verdadera autonomía en su sexualidad. Y volviendo a los estereotipos, la mujer debe ser madre, mantenerse pura y virgen hasta el matrimonio, y ese es otro tema completamente complejo, y ser la ayuda idónea de su esposo. Todas estas son obligaciones adquiridas que sin duda difieren de las expectativas de vida de algunas mujeres. Por ejemplo, este artículo expone la explotación económica que las monjas sufren en el Vaticano, ya que deben realizar actividades como la cocina o la limpieza para los cardenales y los obispos, y por eso no tienen ninguna remuneración. Sí, aunque las monjas responden a una vocación, no deben permitirse abusos por parte de sus superiores. Es necesario decir que la información sobre este artículo fue conseguida por medio de una fuente secundaria. Cuando se deseó entrar el link del artículo en la revista del Vaticano, el artículo había sido borrado. Aquí entonces se vulnera el derecho a conocer y valorar el propio cuerpo, a iniciar o postergar el proceso reproductivo y el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, bajo las 3 causas. Para concluir, debo decir que la sexualidad se expresa en diversas formas. No obstante, durante muchos años el ejercicio pleno de la sexualidad estuvo restringido por la religión cristiana. Tanto así que hasta el día de hoy, la religión cristiana vulnera los derechos sexuales y reproductivos del individuo. Esto se ve en la instauración obligatoria del celibato, en los lineamientos dispuestos para la práctica sexual, en el rol designado para la mujer y su desarrollo sexual. Con el fin de tener un reconocimiento y un desarrollo óptimo en la sexualidad en el mundo hoy, los hombres y las mujeres deben reconocer y apropiarse de sus derechos reproductivos y sexuales. Porque no, la sexualidad no es ningún pecado.